Me gustaría comenzar mi intervención contando la historia de Miguel, que es seguramente la de muchos niños y niñas que conocemos. Resulta que al terminar el ciclo escolar, Miguel no fue aceptado en su escuela para cursar el siguiente año de primaria. Le dijeron a su madre que la escuela había hecho todo lo posible por atenderlo, pero que para el siguiente curso escolar ya no le podían ayudar. Miguel vive con una discapacidad motriz, lo que le hace trasladarse en una silla de ruedas. Y el problema principal de la que hasta este momento era su escuela es que el cuarto grado se impartía siempre en el segundo piso del edificio escolar. A Miguel entonces se le negó el derecho y la oportunidad de estudiar porque no habría personal para cargarlo con todo y silla de ruedas al salón de cuarto grado. Yo me pregunto, ¿qué no sería más fácil mover a todo el grupo de cuarto al primer piso y dejar que Miguel terminara su educación primaria? Esto es algo que de manera común se presenta en muchos centros escolares de nuestro país y que pone de manifiesto la discriminación y la insensibilidad de docentes y directivos ante los problemas de discapacidad. Por tanto, les preguntaría, ¿por qué debería preocuparse la escuela por la discriminación? La discriminación es una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión o ideología. ¿Cómo le ponen apodos? El Nietzsche. ¿Te dicen el Nietzsche? Negro. ¿Te dicen negro? Negro. Ah, ¿y a ti cómo te dicen? Diga, boa. Diga. Marica. ¿Y a ti cómo te dicen? Cabezón. Cabezón. ¿Y a ti cómo te dicen? No, ojos de lince. ¿Y a ti? Rolo. A mí me dicen Rolo. Rolo. Ahí le ¿Y dicen a ti? Cayumán, mire. Mora, ahí le dicen Cayumán. Me dicen ojos de lince. Cayumón. Aunque en Colombia se presentan menos cantidad de casos discriminatorios que en otros países, la discriminación en Colombia ha afectado principalmente a los indígenas y afrocolombianos. Se estima que este problema proviene de la exclusión racial de la sociedad durante la época colonial, en la cual las personas africanas eran destinadas a trabajos forzados y los habitantes indígenas fueron desterrados de sus territorios. Mi nombre es Arnold Arias. Cuénteme, ¿hace cuántos años vive usted aquí? Aquí en este lugar tengo 8 años de estar viviendo. ¿Cuántos hijos tiene su merced? Tengo 4. Leonardo, ¿en algún momento usted ha sentido de pronto discriminación racial hacia usted hasta sus hijos? En el colegio pues no sé porque pues hasta el momento pues según allá pues también hay pelados que a veces buscan como a discriminar a los míos que por pobres, por negros, pero bueno. ¿Le ha hecho conocer de pronto a los docentes alguna vez sobre algunos En temas? algunos momentos sí señora. ¿Y le han dado pronta solución a...? Pues sí, en algunos casos ellos han llamado a los otros niños y han hablado con ellos. Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican en un escalafón más arriba que ciertos grupos. Desde esa altura pueden juzgar al resto de los individuos por cualidades que no hacen la esencia de estos. Muchas veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas o la falta de aceptación en lugares públicos, trabajos, escuelas, acciones que afectan a las personas rechazadas. Sabiendo que yo me lucho con él, así sea lo que sea, yo cuando no tengo comida yo pido para ellos. Cuando yo trabajo así, él me dice, mami, yo quiero un pantalón, tenga. Pero no, él no agradece eso. ¿Los niños van al jardín, los chiquiticos? Nunca meter a un niño en la guardería. ¿No? Permanecen con usted. ¿Y su merced a qué se dedica? Pues no estoy diciendo cuando estoy trabajando pido en los supermercados, gracias a Dios no robo, sino que pido. Pide y le dan en los supermercados y colaboran. Sí. El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los individuos que pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos son determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias. La finalidad de la educación debe ser promover de forma intencional el desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la cultura, necesarios para que los alumnos puedan ser ciudadanos activos en su marco sociocultural de referencia. La escuela ha de conseguir equilibrio y proporcionar a todos una cultura ciudadana para evitar la discriminación y la desigualdad de oportunidades, respetando al mismo tiempo sus características individuales, sociales, lingüísticas, culturales y económicas. La discriminación que se genera en el ámbito educativo no es solo aquella que va dirigida en particular a un alumno dándole un trato distinto. También se considera discriminación aquella de carácter institucional en donde se discrimina porque no se reconoce diversidad cultural, diversidad de género, etnia, etc.
Los individuos que son afectados no son valorados por sus virtudes, sino por características secundarias que no determinan sus cualidades como ser humanos. ¿Para usted qué es el racismo? El racismo es una persona que discrimina a la otra sin razón, ¿verdad? Porque todos en Colombia tenemos diferentes razas. Pues cuando uno ve, por ejemplo, una persona morena o de otro tipo de piel y que uno la juzga por su color. La discriminación de una persona diferente. ¿Ha sido usted testigo de algún caso de racismo? Sí, en los colegios se da mucho eso. En mi colegio conocí de que yo tenía una compañerita que le decía a la muñeca que ella era negra y las otras la molestaban porque ella ponía pelo postizo, entonces la molestaban así por eso. Cuando ofendieron a un compañero mío porque es negro. Bueno, no sé, yo tengo un caso particular de una persona, no iba a dar nombre, ¿sí? De una persona que es de color y esa persona de color discrimina a su mismo color. Yo creo que los raíces son las mismas personas, sí, caso particular, ¿sí? Sí, claro. Que conocí un caso que me pareció raro que de la misma raza discrimine las de su raza. No, pues que son como desocupados porque uno no tiene por qué juzgar a otra por el color. En la escuela la discriminación se manifiesta a través de diferentes formas, varias de las cuales son tan cotidianas que llegan a verse como naturales e inmodificables. Piénsese, por ejemplo, en el hostigamiento de que son objetos las y los niños pertenecientes a minorías religiosas ante su negativa a participar en actos cívicos que con frecuencia derivan en la aplicación de sanciones, descrédito y burla. O en las y los niños que viven con VIH, los cuales no son admitidos o expulsados de las escuelas, o en las y los niños que viven con alguna discapacidad y que por esta razón les es negado el acceso a servicios educativos, o en la discriminación que padecen las y los niños indígenas en las escuelas, suponiendo que tengan la fortuna de acudir a una. Discriminación que adopta formas aberrantes como docentes que multan a niños por hablar en su propia lengua o que los canalizan a educación especial porque al no hablar español piensan que tienen alguna discapacidad intelectual. Estos constituyen los casos más evidentes y extremos de discriminación, pero no son los únicos casos. También está presente esta discriminación más velada, pero no por ello menos corrosiva, que se halla presente en la vida cotidiana de las escuelas y dentro del aula misma, y que incluye, por ejemplo, tratos preferenciales a ciertos alumnos en desmérito a otros, en función de su sexo, características físicas, condición social o económica, apariencia, etc. Y mal haríamos en perder de vista las conductas de hostigamiento, intimidación y violencia que se registran de unos alumnos hacia otros, los que con frecuencia victimizan a los niños pertenecientes de grupos discriminados en condición de desventaja social, y que no obstante el grado de violencia que suelen alcanzar pocas veces merecen una respuesta articulada y enérgica por parte de docentes y escuela. Y en esta ya larga lista tendríamos que sumar los comportamientos de algunos docentes que con base en imágenes estereotipadas etiquetan rígidamente a su alumnado y de esta forma terminan incluso condicionando su desempeño escolar. Encontramos constante amor. Constante amor.